Bienvenidos a Voces, les saluda a su servidor Jorge Marín. Hay muchísimo de qué hablar esta tarde y bueno, tenemos el gusto de recibir aquí en el estudio al doctor Jorge Caballero. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Vamos a hablar hoy de un tema bueno, que se había quedado pendiente aquí en Voces, que se ha tocado desde otros puntos de vista, pero es muy importante también para nuestro público. Saludamos al público de 88.1 de FM también y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y bueno, es un tema muy importante porque seguramente la medicina integrada se va a convertir en la única forma de hacer confiablemente medicina dentro de poco, sobre todo la que trata con los temas con los que ustedes tratan. Primero, explíquenos cómo se concibe o qué se entiende por medicina integrada y después vemos los aspectos particulares. Bien, pues en sí lo que es la atención integrada ya lleva más de 30 años y en México se está repuntando sobre todo desde 1996, cuando las enfermedades crónico-degenerativas pasaron a considerarse del 13 al 30% aproximadamente. Y surgen varios modelos y proyectos para que el sistema de salud pudiera atender de una manera integral precisamente todos estos padecimientos. Por un lado se tienen obviamente las valoraciones físicas, que bueno, pues todo el mundo conoce las áreas de las especialidades y una de ellas, por ejemplo, que evalúa de una manera general el aspecto físico es medicina interna. Pero aún así queda un pendiente y ese pendiente es el aspecto emocional, el aspecto psíquico, el aspecto área psicológica y que bueno, en la medicina se conoce como el área de psiquiatría. Ante esta dificultad en el servicio del sistema de salud a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica y sobre todo en México, se adaptó un modelo integrado de atención a la salud, conocido en el año 2005 como el MIDAS. De ahí surgen tres áreas importantes para poder abordar todos estos padecimientos de salud pública. El primero, que es medicina integrada, que son los médicos que tenemos la formación en el aspecto físico y emocional para poder tener contacto directo con los pacientes o con los usuarios del servicio. La segunda especialidad que se abrió es atención de calidad, que es el que engloba precisamente los aspectos normativos que permite o facilita a los médicos el ir en orden desde el aspecto de la estructura de un expediente clínico hasta la estructura de un diagnóstico. De ahí se forma la tercera especialidad, que es salud pública. Como especialidad antes se veía como un diplomado o como algún tipo de curso para los médicos. Y es un posgrado actualmente. Ahora ya es un posgrado. Entonces, medicina integrada, atención de calidad y salud pública, las tres especialidades forman el MIDAS, el modelo integrado de atención a la salud. De ahí entonces la opción de poder físicamente y poder evaluar también psíquicamente estos problemas de una persona. Por ejemplo, hay pacientes diabéticos que no aceptan que tienen un problema metabólico, que no se adhieren al tratamiento, que a lo mejor tienen problemas de ansiedad, de depresión, situaciones relacionadas con el trabajo o algún otro padecimiento psiquiátrico que impide obviamente que pueda adherirse al tratamiento. Otro de los aspectos del mismo paciente diabético, a lo mejor el tabaquismo o el alcoholismo, que de alguna forma como problema de salud pública se necesita atender de manera global, de manera integrada. De ahí surge entonces el concepto de medicina integrada, para que un médico en esa formación que hace su examen como todos los demás médicos, que compite con otros médicos a nivel nacional para poder tener un lugar en alguno de los hospitales que forman médicos a nivel de posgrado. Medicina integrada entonces se convierte en un concepto, ese concepto del modelo o la forma en cómo vamos a atender a un paciente. Evaluamos desde el aspecto físico, si tiene algún problema orgánico, pero también consideramos el aspecto psíquico, el aspecto psiquiátrico, el aspecto emocional. Cómo integrar precisamente y ver a un paciente en unísono, de una sola forma, como un ente, como un ser humano. Pero no solamente eso, sino también el entorno. La situación del estrés en el trabajo, la situación obviamente de la dinámica familiar, que influyen considerablemente para que una atención no sea integral. Llega una persona con un dolor, a lo mejor en un área precordial o en el pecho, y esto impide obviamente que se valore el aspecto psíquico. ¿Por qué? Porque se enfocan a estudios hemodinámicos del corazón y muchos pacientes han dicho, bueno, yo voy al cardiólogo, voy al internista, voy al hospital, al centro de salud y no tengo nada. Pero yo siento que me muero por dentro, ¿no? Siento que el corazón late muy rápido, me sudan las manos, siento que no puedo respirar
me mareo, un ataque de pánico y ese tipo de situaciones que el aspecto psíquico, psiquiátrico o emocional influyen considerablemente para que haya alteraciones cardiovasculares. En el menor de los casos se genera un problema como hipertensión, como cardiopatía. Pero si tienen un antecedente, que es lo que valora medicina integrada, obviamente se pueden englobar estos aspectos. El aspecto físico, el aspecto mental, que forma parte entonces del concepto de medicina interna, que forma parte del concepto del área de psiquiatría, pero como padecimientos más comunes. Ni el área de medicina interna ni el área de psiquiatría quedan fuera. Al contrario, es solamente sumar a una atención integrada dentro de un sistema para que el paciente gaste menos, para que dé menos vueltas en el aspecto o en el servicio público y para que se le dé una respuesta con un diagnóstico, un tratamiento o una rehabilitación o reinserción social en ese aspecto cuando se habla de las adicciones. Entonces, por eso medicina integrada como modelo, como concepto, se considera sí una de las mejores alternativas en el momento en el aspecto de la economía. Muy bien, doctor. Estamos a 2 minutos de irnos a nuestro primer corte. Díganos, aquí por ejemplo, los que no somos expertos, yo en particular, bueno, pienso cuando me describe esto en los casos de tanatología, por ejemplo, pero es ya solamente en casos terminales, tengo entendido. Esto entonces se aplica para precisamente evitar que muchas de estos padecimientos terminen en fatalidades, que ahora quiero pensar que se sabe que el aspecto psicológico tiene mucho que ver en el impacto que tiene el tratamiento, el recibir una noticia fuerte y sobre todo el querer participar del tratamiento, que parte de nuestro perfil los mexicanos, de hecho, es muy difícil que sigamos y que terminemos un tratamiento, así somos, como en muchas otras cosas. ¿Cuáles han sido las diferencias en sus experiencias en particular que tienen y las reacciones que tienen a los tratamientos los pacientes que están bajo el modelo de medicina integrada que los que están en medicina convencional como conocemos? Bien, pues en el área ya de una enfermedad terminal, obviamente es el adaptarse junto con otros médicos. De hecho, en el 2010 aquí en Oaxaca hubo un congreso nacional. Tuvo a bien organizarlo la Asociación de Medicina Integrada del Estado de Oaxaca, que fue una de las primeras en el país y que fue la base fundamental para el colegio. Ahí en ese congreso, médicos y expertos también de la especialidad de medicina integrada, durante su rotación estuvieron haciendo sus prácticas con personas mayores de 60 años, que no solamente es por el envejecimiento, sino que ya tenían cardiopatía, tenían problemas cardíacos, problemas renales, que a lo mejor tenían cáncer y que estaban precisamente en comunicación con oncólogos, con cardiólogos, con geriatras, y que al momento de poder dar una información a través de trabajo social o del servicio público, la familia al momento de reunirlos, precisamente darles poco a poco, precisamente desde la sensibilización del problema, claro, y obviamente hasta la consecuencia última, que es la muerte, ¿no? El área de tanatología, precisamente, aquí en el estado de Oaxaca hay muchas universidades que permiten precisamente educar no solamente al área de psicología, sino médicos en esa formación en particular, porque ya al momento de terminar, no muchas personas aceptan la muerte como es. Muchas otras situaciones personales, se sobredimensiona, aspectos psíquicos, por supuesto, aspectos psicológicos que se ven muy mellados, y cuando una persona tiene un ser querido que fallece, se deprime, intenta suicidarse, consume drogas, renuncia al trabajo, tiene problemas a lo mejor con la familia, se vuelve violento. Entonces, claro, todas esas situaciones las evalúa medicina integrada. Pero al momento de evaluar y dar un tratamiento en un sistema público no es exclusivo su tratamiento, permite enlazar con otras áreas. Por supuesto, el no limitarse a lo que la mayoría de los pacientes está sometido, ¿verdad? En su historia clínica, que es precisamente lo clínico, lo fisiológico, y en lo demás, pues a su suerte. Y qué bueno que se están tomando en cuenta los aspectos periféricos, digamos, del tratamiento clínico. Todavía tenemos la segunda mitad de esta conversación, hay mucho más de qué hablar, doctor. Amigos, quédense con nosotros. Al volver tenemos la conclusión de esta interesante charla. No se vaya, estamos en Voces. De allí nos sostenemos para comprar las cosas para comer, pues.
Para el jabón, para la comida, para una ropita, para todo eso. Iniciamos aquí en Noticias por la Mañana de MBM Televisión. Para mí un gusto saludarle y hacerle la invitación para que se quede conmigo y esté bien enterado. MBM, Televisión con Valor. ¿Estás estudiando la licenciatura en comunicación? MBM Televisión te da la oportunidad de realizar tus prácticas profesionales o servicio social. Acude a nuestras instalaciones en Belisario Domínguez, número 1200, Colonia Reforma, o comunícate al teléfono 205-6300. Continuamos en Voces, estamos hablando de medicina integrada con el doctor Jorge Caballero. Hablamos fuera de cámaras también, hablamos en la mitad anterior de cómo impacta y cómo mejora las condiciones de la atención de salud, en términos de salud, para los pacientes. Pero eso también implica revolucionar y reinventar muchas de las formas y muchos de los modos en los que se conducen los propios médicos, ¿no? Tanto en el extremo de cuánto les puede afectar emocionalmente lidiar con tragedias prácticamente todos los días, o el extremo opuesto, que es de quienes simplemente, según muchos, por hasta salud emocional, generan ciertas barreras y se vuelven no tanto indiferentes, pero un poco insensibles a las situaciones con las que tienen que lidiar las familias de sus propios pacientes, por ejemplo, doctor. Es correcto. Y no hay que olvidar que también como médicos, aunque existe una gran responsabilidad por tener a un paciente enfrente, no dejamos de ser seres humanos. Y obviamente como seres humanos hay médicos diabéticos, hay médicos con obesidad, hay médicos con adicciones. O sea, este entorno como profesionales de salud es muy importante que podamos generar una cultura diferente. Comentabas al principio, de 1996 al año 2000 y del año 2000 al 2006, las enfermedades crónicas no transmisibles se incrementaron del 13 al 30%. ¿Por qué? Porque vamos envejeciendo más. ¿Por qué? Porque la urbanización de las zonas media o alta van revolucionando en ese aspecto. Somos un país en desarrollo y obviamente todo va desarrollando. Y la cultura médica, en ese sentido, también tiene que revolucionar, también tiene que generar perspectivas de pensamiento distintas. El manejar el tono de voz con los pacientes, desde la bienvenida en la llegada en el consultorio, la exploración tanto del aspecto físico como del aspecto psíquico o emocional. Muchas de las veces los pacientes llegan porque tienen un problema y que quieren platicarlo con el médico, que quieren encontrar una solución, no tanto a lo mejor por el problema físico, ¿no? El dolor, las enfermedades obviamente infectocontagiosas, las enfermedades que generan problemas en el entorno, son las principales causas por las cuales llega un paciente al consultorio. Y es el médico quien tiene que hacer la referencia a otro médico, porque muchas de las veces dice, a mí me duele el corazón, voy con el cardiólogo. Me duele el estómago, voy con el gastroenterólogo. Tengo ardor para orinar, voy con el urólogo. Entonces, ya hay una cultura en el estado de Oaxaca donde una persona tiene algún síntoma y dice, ya sé a dónde voy. Pero al final, ese tipo de decisiones, dice, el corazón, los riñones, los pulmones, y todo está disperso, ¿no? Todo está desintegrado.
Entonces, la intención precisamente desde la valoración de un médico general en el servicio público es que el médico general tiene precisamente los conocimientos para hacer como un escaneo del problema y saber hacia dónde lo va a derivar, hacia dónde lo va a referir. Y esa comunicación entre el médico general y el especialista, e inclusive el especialista al subespecialista o de alta especialidad, tiene que tener ese mismo canal de información. Y si sensibilizamos en ese aspecto, medicina integrada puede intervenir en cualquiera de los 3 niveles. Primer nivel, segundo, tercer nivel. Eso no quiere decir que tenga toda la responsabilidad de tratar todos los padecimientos. Al contrario, el panorama de conocer el aspecto físico y cómo se integra el aspecto psíquico o el aspecto emocional, cómo perjudica también o contrapone algunas otras situaciones físicas del organismo, permite conocer el entorno también del paciente, que viene a lo mejor de una comunidad de 12 horas de distancia, que no tiene dónde quedarse y está fuera y tiene a su familiar que está hospitalizado, que le queda muy lejos a lo mejor trasladarse y mejor consume alcohol para poder olvidar ese tipo de situaciones. Entonces, todos esos padecimientos que nos mellan actualmente como enfermedades de salud pública son las que precisamente medicina integrada estudia más. Y no solamente es sobre el abordaje médico, sino la alianza o las relaciones que debe tener con otros médicos, que estudian en particular un problema del organismo. Entonces es también ampliar, digamos, las referencias o el marco de referencia para un médico a quien se canaliza un paciente. No nada más decir, se detectó, no sé, neoplasia en mama izquierda, ¿no? Sino explicar también el entorno familiar, el entorno social, para que yo creo que el médico también pueda tener una percepción más amplia de cómo lidiar con cada caso que, como decían muy buenos médicos de antaño, ¿no? No hay enfermedades, hay enfermos. Así es. ¿no? Y cada caso es único, cada caso es muy particular. Y en este caso entonces también podemos aprender con esto que nos está diciendo o intentamos concluir que si a final de cuentas el aspecto emocional o el aspecto anímico también se manifiesta de forma bioquímica, entonces esto mejora las posibilidades de un paciente, para reaccionar favorablemente a un tratamiento, para que su cuerpo sea más receptivo a un tratamiento. Por supuesto. ¿Cómo sensibilizar a una persona que tiene hábitos de alimentación deficientes? Que a lo mejor despierta por la mañana y tiene que entrar a su trabajo y se le hizo tarde y ya no come alimento hasta después de 3-4 horas. ¿Cómo poder sensibilizar a una persona que tiene sobrepeso u obesidad y que está propenso a tener un problema cardiovascular para que inicie una actividad física? ¿Cómo poder sensibilizar a lo mejor dentro de la dinámica familiar que el estado de ánimo, el mal humor, la ansiedad, la depresión, por ejemplo, van a afectar a que se controle una diabetes mellitus, una hipertensión arterial? Aquella persona que ha tenido múltiples intentos de suicidio, por ejemplo, y que ha pasado por antecedentes de variaciones de su estado de ánimo, como depresión, que es lo más común, y que va relacionado a lo mejor con la alimentación, porque incrementa su apetito, o porque vomita, o porque deja de comer, y ese tipo de situaciones, ¿cómo sensibilizarlo? El médico, durante su preparación académica, durante los años que estudia medicina, está sobre los libros. No tiene contacto con ningún paciente, sino hasta el momento en que tiene que hacer su internado o su servicio social, empieza a practicar lo que aprendió de los libros. Pero estamos hablando de que son 5 años de tener un contacto solamente con los libros, 1 año para poder tener práctica con asesoría de otros expertos, de otros médicos, de otros especialistas, en un ambiente donde supuestamente se puede resolver el problema. Y 1 año más donde va a presentar un servicio social y donde precisamente está con la comunidad a quien va a ayudar. Y si ese médico en formación tuvo una dinámica familiar difícil, si a lo mejor ese médico tiene el deseo, pero no tiene las posibilidades para poder ayudar, si no conoce las normas, al contrario, en lugar de ayudar, va a generar otro problema. Entonces, la sensibilidad no solamente para los pacientes, sino también para el área médica. Y eso es lo que hace medicina integrada. Ve a una persona en el aspecto integral, su área física, su área psíquica y el entorno, la dinámica. Por supuesto, doctor. Pues con esto concluimos, amigos, nuestra conversación. Doctor, le agradecemos mucho. Da mucho gusto también saber que entonces está viendo desde una perspectiva más humanizadora el trato o esta relación que se establece y que en muchos casos son muy largas, estas relaciones entre médicos, pacientes y desde luego la familia.
de los pacientes que juegan un papel determinante. Muchas gracias por habernos platicado todo esto y bueno, como lo platicábamos hace un rato, las puertas están abiertas, hay mucho de qué platicar y ojalá pronto pueda volver a Voces, doctor. A sus órdenes. Amigos, hemos llegado al final de esta conversación. Yo soy Jorge Marín. Les deseo un feliz resto del día en nombre de todos mis compañeros en la producción y realización de este programa. Hasta la próxima.